Buen día amigos, amanecimos hoy jueves, no es muy temprano porque los jueves por lo general le dedicamos la mañana a terminar el video para esta noche, ya está listo, así que ahora salimos a recorrer un poco de este pueblo. No, es una ciudad. De esta ciudad. Es la capital de la provincia de Zamora. Señor, es bueno, Zamora, capital de la provincia de Zamora. Salimos a recorrer Zamora, que nos dijeron que tiene varios lugares muy bonitos para conocer. Así que en eso estamos. En principio vamos caminando por la costanera. Sí, el lugar donde estacionamos es espectacular. Tenemos mucho verde frente del río que pasa por debajo, así que un 10. Let's go to work, 'cause I'm tripping. Gotta work on myself, 'cause I'm falling apart. Please wake me up. Mari anda con su bolsita verde porque va a llevar ropa a lavar. Esto también es la Real Van Life, amigos. Tengo que salir a pasear con la bolsa de la ropa sucia, ¿se dan cuenta? Rise above it. El puente que tengo a mis espaldas se está reconstruyendo, así que no lo vamos a poder usar para cruzar, pero divide a la ciudad en dos partes con este río increíble y mega caudaloso que tenemos detrás. Sí, lo que están haciendo es reconstruirlo y lo van a hacer con una forma del estilo el puente de la mujer, como si fuese un... ¿cómo se llama? ¿Una vela? No. Una vela. No sé, ahora te ponemos una foto del puente de la mujer y listo. Para que sepas a qué me refiero. Acá en Zamora ya estamos, gente, metidos en el principio de la Amazonía. Así que llueve, cada 2 minutos cae una garúa para No, mantener... ayer no cayó una garúa, ayer cuando No, llegamos ayer- cayó un diluvio. Un diluvio, pero digo, llueve a cada ratito, así que ya nos estamos metiendo en el clima tropical y no trajimos paraguas. Desde acá de Zamora vamos a arrancar toda nuestra carretera por la Amazonía. Acá te vamos a dejar un planito. Esperemos, porque no sé, hay que ver si los bichos no nos espantan. Bueno, en principio el plano este que te vamos a dejar acá es la idea tentativa que tenemos de hacer. Going to give up and fall. Rise above. En el malecón, que así se le denomina la parte de la costanera, hay varios de estos miradores que nos permiten tener una vista excepcional de todo el río y parte de la ciudad. For all the things I didn't know, the pain, the hurt, I let it go. Les cuento una intimidad. Hoy Mari salió a correr a la mañana temprano, mientras yo me quedé editando, y cuando vuelve se bañó, se duchó con agua fría porque no prendió el termotanque. Estamos no lo ahorrando quiso gas prender. a troche y moche. Y yo escuchaba que se reía mientras se bañaba y digo, ¿qué te pasa? Entonces nunca se había bañado con agua fría Helada. y le causaba gracia y se reía. Digo, bueno, por lo menos la pasaste bien. No, te juro que me tenté mucho, no sé por qué me causó tanta gracia, pero me tentó de risa bañarme con agua helada. Estaba helada. Por lo menos la sangre me circuló. To live my life, but now I know what I need to do. Oh, na, 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 na. When all I see is darkness and gloom, yeah, I've been running from my doom. Oh, na, 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 na. Lo bueno es que encontramos una lavandería, así Mari deja de andar con la bolsita, tipo el doctor Chapatín, y camina más elegante. $2. Bueno, listo. ¿Para cuándo está? Para... ¿A qué hora más o menos pasó? A las 6. Ah, bueno, listo. ¿Y hasta qué hora está si no? Ah, listo. Bárbaro. Ahora sí, soy libre. Vamos a pasear. Por $2 dejé la ropa para lavar y secar. Un golazo. Y con el poco oxígeno que me queda después de haber hecho esta subida, yo les digo algo. La gente de Zamora debe tener unas piernas y una fuerza y un estado atlético excepcional porque está todo en subida. Bueno, les decía, acá atrás hay un club muy importante y parece que Zamora destaca mucho el deporte porque durante toda la costanera puedes encontrar fotos de atletas que se han destacado de acá del lugar. No es que estemos promoviendo el bullying, pero Si se lo quieren hacer a la Chilu, le pueden decir, porque acá las calles en Ecuador, cuando es de una sola mano, llaman una vía y si son de 2 manos, se llaman 2 vías. Y la Chilu íbamos caminando y dijo,
¿A qué altura estamos de una vía y 2 vías en la intersección? No, fue genial cuando dijo eso. ¿Una vía qué altura? Una vía, ¿qué altura? Ah, es una vía y 2 vías, dijo. Estoy en esa calle. Esto nos va a volver, yo te quiero que te diga, yo lo único que te voy a decir es esto, esto nos va a volver. Igual todavía nosotros tenemos, nos podemos desquitar por lo que nos hicieron cuando entramos a Chile. Esa la tenemos todavía guardada. En algún momento nos vamos a desquitar, tanto con los Hakuna Matata por el mundo, como con el Chestin. La venganza. Y miren si todavía nos quedan cosas por probar acá en Ecuador, acá en Zamora particularmente. Sanduche de pollo, empanadas de harina. Bueno, esas más conocidas. De harina. Tamales, ya las conocemos. Empanadas de verde, quimbolitos, muchines Y este que nos vienen hablando un montón. y bolones. ¿Qué será todo esto, gente? ¿Cuándo empezamos con la prueba? Y en algún momento hay que arrancar la degustación, ¿eh? Estamos intrigados con un atuendo que ya vimos en varios hombres particularmente, que es un pantalón tipo 3/4, Pero el pantalón de vestir, pantalón de vestir pero 3/4 con mocasines y mocasín. media. medias también ¿Sí? y un sombrero y de camisa. Sí. Era como O sea, un atuendo muy particular. muy elegante, pero al mismo tiempo como que llama la atención porque Claro, la pero un combinación... 3/4 de pantalón, pero se ve que es una vestimenta media Tradicional de acá. sí, Sí, sí. así que- Habría que ver si hoy es una fecha particular. Y llegamos a la plaza principal y para variar lo que encontramos de fondo es la Catedral de Zamora. Ya se va, ya nada pasará. Ya nada pasará. Ya nada pasará. No, nada pasará. Se ve que la actividad acá en Zamora arranca muy temprano a la mañana. Ya Sí, sí. vimos el gimnasio que abre a las 6 de la mañana. 5. A las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana. Y ahora acabamos de ver que en la iglesia hay misa de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Así que si vienen a Zamora, van a tener que madrugar. No vas a sufrir. Siempre estará contigo tu papá. Y les dijimos que en Zamora había muchas escalinatas para subir porque la ciudad está como en desnivel. Y allá a lo lejos, miren a quién vemos. A la cambio estacionada. Qué lindo ver tu casita. Les digo algo, yo le estoy metiendo una garra a la subida y baja. ¡Ay, mi amor, mirá, qué chiquitito! ¡Hola, bebé! Chiquitito que sos, mi amor. La carita. Hay un montón de esos perritos chiquititos, son como chihuahuas, pero son un amor. Bueno, vuelvo al punto. Le estoy metiendo una garra, gente, porque no saben lo que me duelen las piernas del otro día a la subida al Cerro Mandango. ¿Cómo te gusta quejarte? Si no vieron ese episodio, vayan a verlo porque está buenísimo. Los paisajes que vimos valieron la pena que hoy tenga las piernas acalambradas. Eso es cierto. Este chico que está acá atrás está vestido como les decíamos recién que veíamos muchos. Para mí hay una fiesta hoy tradicional. ¿Vos decís Y- que le pregunte? Me parece que va a quedar un poco desubicado. No, yo le puedo preguntar. Nos contaba recién el chico, entré a una farmacia a comprar algo y de paso le pregunté a ver de qué se trataba la vestimenta que usaba la gente. Y lo que me contó es que son personas que vienen de la parte de la sierra, que Zamora se caracteriza por tener mucha migración de un montón de localidades cercanas y de comunidades diferentes. Ustedes saben que acá, y si no lo saben les cuento, hay una comunidad originaria muy grande que son los Shuars. Pero bueno, hay gente, como les decía, de un montón de otros orígenes. Así que parte de esa vestimenta tiene que ver con esta gente que viene de la sierra y que tiene la particularidad de vestirse así. Mira vos. Y como verán, seguimos dando vuelta por la ciudad de Zamora, no solamente porque nos gusta descubrir los rinconcitos que tiene el lugar, ver de qué se trata la ciudad y todo esto, sino porque estamos buscando un lugar para qué.
Para comer algo, yo quiero probar el famoso, ese bolo, ¿cómo se llama? El bolo verde, creo. Sí. Ahora Bueno. cuando lo veamos te digo. Estamos buscando un lugarcito que a Guille lo convenza para parar, pero bueno, en ese enterín estamos recorriendo toda la ciudad. Yo quiero contarles algo. Soy muy fácil con el tema del marketing. Entonces a mí me vende enseguida. Ya nos estábamos volviendo a la camioneta medio decepcionados que no encontrábamos dónde comer y de lejos vimos un cartel que dice El rinconcito del encebollado. y tiene unas luces. Y yo dije, es ahí el lugar. Queda lejos porque está bastante lejos, pero mira, a ver si se llega a ver. Allá, donde hay una luz. A ver, ¿se va a ver? Ahí. ¿Se ve? Ahora vamos a un poco más adelante. No, es que acá lo dejas de ver. Pero ahí se ve el rinconcito del encebollado. Ahí Bueno, hacia allá vamos. vamos a comer. Te estaría odiando en este momento, Guillermo. Me duelen mucho los cuádriceps. Y vos me haces subir una escalera para comerte un encebollado. Es que no es una escalerita, son 5 escaleras. O sea, una escalera en 5 tramos larga, pero vas a ver que vale la pena. Algo que no sé si les dijimos de toda esta zona, se lo deben suponer porque estamos en la zona amazónica, es el calor y la humedad que hace. Haces 2 pasos y transpirás como si estuvieses corriendo. Aparte hace calor, muy húmedo Y bueno, sí. y aparte llueve. Es la selva. Claro. Llegamos al rinconcito del encebollado. ¿Sí? No, es otra. Ah, mirá cómo te recibe el rinconcito. Con una alfombra que dice el rinconcito, bienvenido. No hay manera de que acá comamos mal. Mira, en un momento el rinconcito del encebollado iba a ser parrilla, pero cambiaron y hicieron encebollado. Ah, bueno, me parece que el rinconcito no era tanto. No era sino más el rinconcito. Una moneda el rinconcito. ¿Qué dije? Mirá qué lugarcito nos elegimos, con qué vista. ¡Sanam! Bueno, claramente en el rinconcito del encebollado no encontramos bolo, porque no había Claro, bolo, no. porque no es el rinconcito de los bolos. Pero bueno, entonces pedimos, mirá qué linda vista. Hermosa. Entonces pedimos encebollado y pedimos un encebollado mixto que es camarón y Es como pescado. una sopa de... Ah, ¿una sopa? Es una sopa. No sabes lo que va a comer. No, pensé que era otra cosa. No sé si me gusta. Es una sopa con cebolla. Hay pocas cosas que no me pescado. gustan. La sopa de pescado no Ay, me gusta. no, pero Gordi, es eso el encebollado. Bueno, pedimos un encebollado mixto y además unos La cagué chicles. porque no me gusta. A mí tampoco. ¿Y para qué lo pedimos? No, pará, pedí otra cosa. No. Llegó el encebollado. Tiene pinta. Tiene Voy a más reconocer que pinta tiene que pinta. lo Mirá, que- te voy a mostrar. Y ya ahora lo vamos a probar y te digo. Tiene mucha pinta, discúlpame. Pará, y mira, esto, yo les digo algo. Pero pará, mostrame el encebollado ¿Al primero. Ahí está, encebollado? mirá. Camarón y pescado que va a estar por ahí. Tiene una pinta esto. Esos espero juguitos de que son de que- maracuyá. de maracuyá. Y tiene limoncito. Y esto, miren, es... Lo venden Ah, Mari en se quiere todo comprar eso. Ecuador. Me parece Igual, que- pará, en Argentina también está. ¿Sí? Sí. Ay, no lo vi nunca, pero mira, apretás así, es más práctico, mira. Y le pones un poquito el encebollado para comerte el pescadito. No, esto, les digo algo, no sé si quieren que yo pruebe primero. Sí, así. Bueno, vamos a degustar. Esa es como... Ah, es áspero, ¿no? No, Es áspero, digo, espeso. espeso, digo. Bueno, se viene la prueba del encebollado. No seas exagerada, lo único que te pido. La verdad. Tiene mucho gusto a pescado. Ah, no te gustó. O sea, tiene gusto a pescado, pero es rico. O sea que podría no gustarme, pero me gustó. Lo que te decíamos recién, mirá. Se acaba de largar a llover. Así esta lluviecita, te está todo el día. Voy a probar yo. Y ahora el turno de Guillermo.
Dale, Guille. No, estoy viendo. Tiene cebolla, pescado. Sé valiente. Viste que no es feo, pero tampoco... O sea, es Es rico. rico. Es rico, no es una sopa de pescado. No es, pero parecido. Pero es parecido. Pero parecido, pero distinto. No sabíamos muy bien cómo definirlo. Es bastante difícil de definir, pero se deja comer muy bien. Como un guisito de pescado. Se deja comer muy bien. Sí. Y los camarones están riquísimos. ¿Qué onda el camarón? Los camarones están buenos, ¿no? Están Sí, buenísimos. pasa que el camarón. El camarón. Buen provecho, gente. A comerse ahí. Me sorprendió. Sí. Debo decir que el encebollado, por lo menos de este lugar... Porque sí, esto lo estamos pagando, pero me causó tanta gracia el nombre que lo dije 1000 veces. ¡Qué rico! O sea, cuando avanzamos en la degustación, es como que el sabor, no sé... Sí, le se encontramos el volvió gusto. familiar. Porque de entrada era mucho pescado. Le queda muy bien el limón, cuando le exprimís un poco de limón arriba. Muy. Y Mari recién le puso un poquito de salsa picante, que es re picante. También le da un rico toque. Queda buenísimo. Está Y te digo más, esta es una opinión. Ponerle camarones no tiene sentido, porque la sopa es tan fuerte que le saca el gusto al camarón. El camarón es más rico solo. Es como para darte un gustito de camarón. Sí, pero con el pescado queda bien. Excelente el Sí, encebollado. la verdad que aprobado. sí. Nos vamos del rinconcito del encebollado muy bien comidos, así que contentos con la panza llena. Nos volvemos a la cambio, nos vamos a tomar un cafecito y vemos cómo sigue nuestro día acá en Zamora. Qué bien comí. Muy bien. Guille ya cumplió su antojo del día, que era comer, bueno, no comió el bolón que quería, comió el encebollado, estaba muy rico, pero ahora me toca a mí. Vamos a probar el famoso helado de queso que venden en muchos lugares de acá de Ecuador, pero acá lo encontramos en varios, así que vamos a elegir una tienda y nos vamos a meter. Llegamos, valió la pena. Vamos a tomarnos un heladito que está caluroso, así nos refrescamos un poquito. No, pero pará, la intención es probar el helado de queso, ¿no? El helado con queso, con queso. Bueno. Empezamos eligiendo el sabor del helado manjar, de dulce de leche, porque lo tenemos acá en nuestro corazón. Así que bueno, ahora le va a agregar una crema que me dijo cómo se llama, pero no lo entendí. Sainz, el lugar me parece. Ah, la crema Sainz. Crema Sainz. Y el queso. No sé, no entendemos qué vamos a comer, gente. ¿El helado de queso es caliente? Sí, el helado es frío, qué sé yo. ¿Pero el helado y el queso? No sé. Ahí viene. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, y, o sea, literalmente es queso. O sea, es queso. Es queso. Ah, sí, es queso rosado. Sí, la papa, siéntate. ¿Tres helados de vainilla? Para. ¿Todo eso que tiene arriba? Es queso. como así como rayadito. O en hebras. Es rico. ¿Es ese helado? Ni es queso. Pero está buenísimo. Como verán, el resultado, el veredicto de este helado con queso. El helado es exquisito, de manjar. El queso es como raro. Es como si uno le pusiera queso rallado al helado, pero... Y suave igual, no tiene un gusto a queso fuerte. O sea, no es mala la combinación, pero tampoco te No es la voló la... combinación, pero no la entiendo. No la termino de entender, pero igual, para no entenderla, bastante Sí, sí. bien. Esto es la cosa.
Ahora sí, panza llena, corazón contento, podemos volver a la camio y tomarnos un cafecito. Lo que nos faltaba. Ah, nos fuimos. Nos fuimos ahí. Acá Guille despuntando el vicio. Encontró un compañero de fútbol. Y acá viene. Estamos practicando un poco. Ahí. ¿Cómo jugar al fútbol? Oh. Se acabó el partido. Se fue el partido, chao. Buen día, amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros acá amanecimos ya preparándonos, Guille con el mate, obvio, no puede arrancar de otra manera la mañana. No, pero pará, ya arranqué, fui a correr, volví, limpiamos la camioneta y ahora seguimos con. Bueno, está Me bien. bañé. Pero es para despertarte el mate, es como para terminar de darle el broche a la mañana. Y nos estamos preparando, miren, ya tenemos cámara. Bueno, vamos a mostrarle todo lo que tenemos que chequear antes de salir. Cámara, micrófonos cargados, con la cámara que estoy grabando yo ahora. Que esté todo cerrado, porque cualquier cosa que quede abierta en la camioneta es un potencial accidente. Hay caminata, así que pusimos a cargar el power bank, los dos celulares y las mochilas, el dron y el trípode. Bueno, gente, o sea, si ustedes se piensan que esto es así, salimos a la marchanta, nos despertamos y nos vamos, no, hay muchas cosas que prever antes de salir a una jornada de grabación, así que nosotros ya tenemos todo listo para empezar la aventura del Parque Podocarpus. Parte de las cosas antes de encarar el viaje es abastecernos de algo rico para comer y ahí Mari está en la panadería. A mí me importa estar hidratada en la caminata. ¿A vos qué te importa? Estar bien comido. La comida. Ya te compré un par de cosas porque si no después, ¿quién te aguanta? Sos como un chico, si tenés hambre sos insoportable. Entonces, compré un pan de chocolate y un pan de queso. Qué rico. Pancitos de maíz para hacer sanguchitos para el camino. Muy bueno. Y esto que es A ver. un descubrimiento acá en Ecuador, que son unas mega rosquitas Un 10. bañadas en glacé, que esto cuando te baja el azúcar Ya levanta un muerto. Ya quiero una de esas con mate. When it all breaks down, I'll wait for you right here. And I swear that we got nothing. Amigos, hasta acá ha sido todo por hoy. Esperamos que hayan disfrutado nuestro recorrido por la ciudad de Zamora y para el próximo episodio les tenemos listo nuestra visita al Parque Podocarpus, que acá les dejamos un anticipo con algunas imágenes. Amigos, nos vemos en el próximo destino. Chao.